Buenas tardes, colega. Vamos a tratar un tema que aparentemente, o la primera impresión, es un poco fantástica, ¿no? Que es Cuba podría participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Antes de analizar el tema, la posibilidad, las potencialidades, quiero recordar que lo que es una fantasía o las fantasías son un motor un impulsor de lo que es la creatividad. Es cuando salimos de lo convencional, de lo que debe ser, lo que estamos un poco enclaustrados en lo que pensamos o que los demás piensan y vamos a olvidarnos un poco de eso y darle un poco más fuerza a lo que es la imaginación. Sobre este tema fui testigo de excepción cuando un especialista soviético, que fue asesor en Cuba en el año 1982 al 1986, fue asesor en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, fue asesor del ministro de Deporte, incluso fue asesor general de deporte en la alta estructura del gobierno cubano. Él a su vez fue el representante responsable de los especialistas soviéticos que trabajaban en Cuba y que estaban, por supuesto, nombrado por la embajada, este especialista nombrado por la embajada de la Unión Soviética en Cuba y apoyado por el Comité Olímpico Soviético y el Comité de Deportes Soviético. Es decir, que un hombre con una fuerte orientación que estaba muy bien definido y con un gran poder. Eres un estudio muy interesante. En el estudio contribuimos, o estuvimos trabajando, en ver las potencialidades que tenían los niños y jóvenes cubanos en relación con las capacidades motrices y coordinativas. Eso fue una investigación grande que hicimos básicamente en Pinal del Río, en la parte cubana, y también utilizamos alumnos de otros lugares. Incluso aplicamos la tecnología de investigación en alumnos o estudiantes en Santiago de Cuba. Él los estudió, estos mismos parámetros, los estudió con los alumnos de la escuela rusa que estaba en Cuba, radicaba en Cuba, o sea, los hijos de los especialistas soviéticos que trabajaban en Cuba. ¿A qué conclusiones llegó? Él llegó a las conclusiones que hay potenciales hereditarios muy favorables entre los cubanos para lograr tener un buen desarrollo de actividades en el deporte, en las competencias que se realicen en los Juegos Olímpicos de Invierno. Nos referimos básicamente a las que están vinculadas al arte o al patinaje, tanto en el patinaje artístico como en el patinaje de velocidad. Él vio que los cubanos teníamos un potencial muy especial que superaban a sus coetáneos que estaban en las mismas condiciones en Cuba. Y se propuso la idea o justificó la idea de cómo desarrollar o cómo incluir a Cuba en los deportes olímpicos de invierno. Por supuesto, era aprovechar en esto, demostrar a través del desarrollo de los cubanos de cómo un sistema que se podía perfeccionar a partir de la metodología del entrenamiento de los soviéticos, incluso crear un nuevo campo en el que otros países a través del deporte tuvieran más vínculo con la Unión Soviética, en este caso deportes de invierno, pero en países que realmente eran de climas tropicales. Este estudio lo profundizó al analizar las condiciones en las que se había desarrollado el patinaje o las actividades artísticas sobre hielo en Cuba y descubrió o demostró que ya esas actividades habían sido muy bien tomadas por la población cubana. Ya desde los años 40 en Cuba se habían hecho exhibiciones en varios centros en las cuales los cubanos aceptaban mucho, le era agradable ver el patinaje artístico, ver el ballet artístico, sobre hielo, por supuesto. Incluso se realizaron actividades masivas, o sea, de cómo patinar sobre hielo y demás, entre la población cubana. O sea, que él vio dos potenciales básicos. Primero, el que las condiciones hereditarias o las condiciones morfofuncionales, o sea, las características genéticas del cubano eran favorables al desarrollo de estas actividades, incluso eran superiores a los soviéticos que ya eran o que eran potencial dentro de las actividades del deporte de invierno. A esto le ayudó es que en el orden social
estas actividades no eran rechazadas por la población cubana. Al contrario, los cubanos aceptaban y les gustaba, eran aficionados a ver ese tipo de actividad. Esto sirvió para mostrar el potencial y hablábamos que el objetivo era cómo introducir metodología del entrenamiento y la ayuda soviética en el campo de los deportes un poco más ampliado. Por supuesto, de esto estaba muy apoyado por la estructura deportiva que tenía Cuba en aquellos entonces. Esto lógicamente fue presentado, fue discutido, pero recordemos que en esa época, ya cuando estaba un poco más avanzado el proyecto, empezó la crisis, ya Gorbachev tomó el poder, el jefe de la Unión Soviética, y empezaron los conflictos que, aunque ideológicamente Cuba no se separaba de lo que fuera la URSS, pero en el orden ya un poco más práctico las diferencias eran grandes. Por supuesto, el programa no se llevó a hecho, no se aplicó, e incluso los soviéticos plantearon de que la selección la podían llevar especialistas soviéticos a hacerla en Cuba, de esos muchachos, hacer unas muestras y y desarrollar el entrenamiento en lo que era la Unión Soviética. Es decir, que en el orden económico Cuba no iba a correr con el aporte, ¿no? La URSS iba a correr con todo lo que era la parte económica, pero lo que sí le interesaba era que Cuba se incluyera dentro del programa de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta es una idea que realmente han cambiado los tiempos, las situaciones son bien diferentes, pero a partir de todos los cambios que han sucedido o las innovaciones que sean, la creatividad dentro del campo deportivo no está ajeno a lo que está sucediendo actualmente. Al principio pensar que los juegos modificados era algo, o sea, eso que si se deben no, yo no pienso que sea realmente una competencia contra el olimpismo, más bien creo que es un desarrollo de la creatividad dentro del campo deportivo, como lo es el CrossFit. A muchos al principio pensaron que el CrossFit iba a ser el enemigo, el distractor de lo que es el levantamiento de pesas. Yo diría que no, a todo lo contrario, ha sido un medio para desarrollar un poco más la afición o la necesidad o demostrar cuán útil es el entrenamiento con los ejercicios con pesas, o sea, en general, con sobrecargas externas. Es eso que no creo, repito, reitero, no que sea una idea, una fantasía totalmente inaceptable a desarrollarse que Cuba participe en los Juegos Olímpicos de Invierno cuando otros países como por ejemplo Colombia, Puerto Rico, ya participan de hecho en esos Juegos Olímpicos y por supuesto no están bien desarrollados en el campo de la parte tecnológica, pero son miembros de ese movimiento olímpico. Muchas gracias.